Ecuador decreta el estado de excepción nacional durante 60 días y mantiene las elecciones generales para el 20 de agosto. Ese fue el contundente mensaje del presidente Guillermo Lasso al terminar un Consejo de Seguridad de Emergencia, en respuesta al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia este 9 de agosto cuando salía de un mitin político en una escuela de Quito. Que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. El decreto ejecutivo 841 suspende algunos derechos fundamentales, dispone la movilización de la policía y las Fuerzas Armadas en territorio nacional, les permite el acceso a domicilios de civiles sin previa orden judicial, entre otros. Este nuevo estado de excepción deroga el del pasado 23 de julio, emitido para 3 provincias tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, una medida que busca proteger a los votantes para las elecciones anticipadas, luego de que Guillermo Lasso decretara la llamada muerte cruzada ante la crisis política que vive el país. El centrista Fernando Villavicencio había denunciado amenazas en su contra el pasado 1 de agosto por parte de alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros. Este hecho, este asesinato, no entendemos dónde estuvo la policía, dónde estuvo el resguardo policial, sabiendo que Fernando tenía un 96% de amenazas y más los últimos días fue amenazado por este grupo criminal. Minutos antes de ser asesinado, Villavicencio se había referido a la inseguridad. El movimiento político Construye exigió justicia para este crimen, que ya deja varios sospechosos, uno de ellos muerto como producto de las heridas durante el mitin. Un tema complejo, una conmoción que no solo afecta a Ecuador, sino a toda la región y a todos en el continente. Nos acompaña para analizar el tema la colega María Fernanda Egas, periodista de La República, del Instituto Interamericano también por la Democracia, Inchet, agente retirado de la DEA, y vía Zoom el ex cónsul general de Ecuador en Miami, Marcel Feró. Empiezo contigo, María Fernanda, porque has hecho un gran análisis detrás de bastidores de lo que está ocurriendo. Entendemos que los cárteles de la droga, Sinaloa y otros, están tomando control y esto es prueba de que ese país está bajo el acecho del narcotráfico. Así es. Buenas noches primeramente y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hay una lucha territorial por el control de los puertos, especialmente el puerto de Guayaquil, que es el más grande del país, por parte de los cárteles de la droga de México y también de la mafia albanesa. El país ha estado viviendo horas muy negras y tristes, con motines carcelarios, también con violencia en las calles, con cruces y ajusticiamientos dentro de ellos mismos, pero también la población civil ha sufrido mucho y estamos en un momento en que se ha contaminado la política y es muy grave que la narcopolítica prácticamente esté operando. Tenemos candidatos y también funcionarios públicos que han sido ajusticiados por los carteles de narcotráfico que son operados en el Ecuador por bandas como los choneros, los lobos y muchas que en este momento están a la luz pública. Nosotros hemos conversado, Jim, como agente retirado de la DEA, en este mismo espacio sobre el control de la droga y lo que no se ha hecho para detenerlo. ¿Esto es una prueba más de que realmente vamos perdiendo la batalla? Sí, porque fíjate, en el cultivo de coca en Colombia ha incrementado geométricamente. Eso quiere decir que hay laboratorios de cocaína, tiene que haber entonces procesamiento de la cocaína, venta, logística, movimiento de la cocaína. Ecuador está en un lugar muy conveniente para esas organizaciones, para exportar esa droga a través de la costa del Pacífico. Y así va de la costa del Pacífico hacia el norte, donde lo llega hasta México y entra a los Estados Unidos. Y volvemos al problema principal. Todos estos problemas que están causando en Latinoamérica son porque el consumidor
número 1 de la droga en el mundo está en este país y no hacemos lo suficiente para la educación, tratamiento y rehabilitación de los adictos a las drogas. Estas personas se están matando entre ellos mismos. Los carteles de la droga de Sinaloa y de Nueva Generación tienen sus representantes en esos países. Ellos son los que arreglan el transporte, les pagan a estas pandillas locales para que controlen el comercio local y controlen los puertos para ellos poder traer esa droga a los Estados Unidos, de donde viene el dinero que mantiene esas organizaciones en todas partes. Otro problema que tiene Ecuador es el lavado, es el dólar. Hizo mucho bien, pero el lavado del dinero, del dólar en Ecuador está documentado. Ahí está la situación de Alex Saab usando los bancos en Ecuador para lavar el dinero. Un país dolarizado desde un país los 90, dolarizado, por supuesto. donde hay poco control, mucha corrupción. Es el cielo para ellos. Así es. Conversaba con Jim Chet, ex cónsul, señor Feró, sobre el tema de los presuntos autores de este atentado estilo ejecución. Nosotros pensamos que se trataba de venezolanos, pero no se descarta, a pesar de que han señalado que son de origen colombiano, que pueda estar involucrado estos aires bolivarianos de esta revolución que lideran desde Cuba los Castro y desde Venezuela Nicolás Maduro. ¿Qué nos dice? Señor Feró. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a mis compañeros periodistas. Sí. Y al público en general. El contexto de este crimen político es que Fernando Villavicencio, como periodista desde hace muchos años atrás, investigó, descubrió la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Es muy conocida la investigación que la denominó Arroz Verde, que se refería a los recibidos de Odebrecht. Y es por esa investigación que Rafael Correa recibió la primera condena que ha recibido de 8 años de prisión y por la cual está prófugo en Bélgica. Luego Fernando Villavicencio, elegido a la Asamblea Nacional, continua. Bueno, tenemos alguna dificultad. Y ahora como presidencial enarboló para determinar la corrupción en Ecuador. Tenemos alguna dificultad con el Zoom, esta conexión con el excónsul Marcel Feró. Vamos a intentarla nuevamente. La policía actuó rápidamente. Villavicencio, como colega también tuyo, que lo conociste bastante, me contabas también que tuvo una entrevista con Jaime Bailey aquí, tuvo contactos recientes esta semana con periodistas también del sur de la Florida. ¿La policía y las conexiones con Rafael Correa están directamente entrelazadas? Bueno, cuando Rafael Correa estuvo en el poder por 10 años y luego igual su permanencia continúa dentro de varias instituciones, el correísmo ha quedado en las bases de la mayoría de las instituciones, inclusive en nombramientos de jueces, que son los que liberan a estos narcotraficantes y sicarios. De hecho, uno de estos sicarios fue liberado recientemente. Entonces, tenemos que el correísmo sigue operando en el Ecuador en varios poderes del Estado, como él dijo que se los había tomado todos. Y lamentablemente Fernando fue muy valiente, muy audaz y ha perdido la vida precisamente por estas denuncias. Él tenía más de 250 denuncias contra la década de gobierno de Rafael Correa, porque él investigaba principalmente delitos de cuello blanco, el tema petrolero, que era su especialidad. Él estuvo trabajando en Petroecuador, también temas de hidroeléctrica, minería, un tema que lo tenía bastante preocupado, y por supuesto ya el tema de lavado de dinero y delitos vinculados al narcotráfico. Cuando tenemos un minuto antes de irnos a la pausa, Jim, fíjate estas conexiones, tú hablabas de Alex Saab, la infiltración del correísmo en todas las instituciones, el chavismo, el castrochavismo, regado por la... ¿Eso es lo que está operando en el continente, en nuestros países? Es lo que estoy viendo desde hace tiempo. No es accidente. Mira, no es un accidente, no es cuando la gente estaba en la calle, el grupo de gente estaba en la calle en Bogotá quemando los buses y protestando. Yo sé, porque he estado en contacto con coroneles de la Policía Nacional que arrestaron a
rusos de la embajada rusa en Bogotá y a venezolanos que iban a las cajas automáticas a sacar dinero y vieron cuando repartían el dinero. O sea, esto es algo que no es espontáneo, esto es controlado, manipulado por diferentes facciones criminales, políticos y criminales. Una organización criminal internacional. Eso. De la que estamos hablando. Seguimos con el tema a la vuelta de la pausa y al regresar continuamos con estos destacados panelistas analizando, como ya les dije, la ola de violencia sin precedentes que vive Ecuador. Pero antes vamos a ver algunas de las reacciones de la comunidad internacional al asesinato del candidato presidencial. Con consternación y asombro recibió la noticia Washington. Desde la Casa Blanca lo condenaron como un descarado acto de violencia y agresión a la democracia ecuatoriana. Un mensaje que resonó también en el Congreso con reacciones de legisladores demócratas y republicanos. El gobierno estadounidense ofreció asistencia a Ecuador. Así lo destacó el subsecretario para Latinoamérica, Brian Nichols. Instamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecemos nuestro apoyo. Desde la región llegaron también las reacciones de repudio. Hechos reprobables. Entre ellas la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió no comentar sobre las denuncias que hizo el propio aspirante presidencial sobre presuntas amenazas que recibió del cartel de Sinaloa. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones. Los actos de violencia se registran a tan solo 10 días de las elecciones presidenciales, que contarán con la supervisión de una misión de la Unión Europea que ya se encuentra en el país. El alto representante del bloque europeo para asuntos exteriores, Josep Borrell, abogó por la protección del proceso. La Unión Europea reitera su absoluto compromiso para apoyar la democracia ecuatoriana y ayudar en los esfuerzos para asegurar unas elecciones democráticas. Una comisión de la Organización de Estados Americanos llega este jueves al país para colaborar con las autoridades en la preservación de un ambiente seguro para el proceso electoral, indicó el organismo. Jorge Agobián, Voz de América.